Cordial saludo. 9 de octubre, lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo, se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para el judaísmo tradicional, el prójimo era el hermano del pueblo, es decir, otro israelita. Los demás no eran prójimos. Pero aún dentro del sistema religioso, social del judaísmo, ese próximo debía cumplir con unas condiciones especiales para poder acercarse a otro. Por ejemplo, no podía estar impuro legalmente para que de esa manera no hiciera impuro a aquel a quien se acerca. Por eso el sacerdote y el levita en últimas cumplieron con la ley. Luego, el samaritano es el prototipo de la persona odiada, rechazada, que resulta incómoda porque su sola presencia ponía en riesgo la pureza legal. Y este samaritano le sirve a Jesús como modelo para demostrar cuál es el verdadero prójimo, qué significa ser prójimo, porque su acción supera con mucho el
cumplimiento de la ley por la ley, pues se acerca a aquel herido con bondad, con generosidad, con amor, con misericordia. Con esta parábola, Jesús agranda los horizontes del amor al prójimo de un modo insospechado. Todo hombre, sin distinción de raza, nacionalidad, religión, ha de ser amado como un hermano, porque todos somos hijos del mismo Padre Dios. Recordemos, por ejemplo, la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 13, el reconocido himno a la caridad. Normalmente ese texto lo escuchamos en las bodas, en los matrimonios, y a veces hemos creído que se aplica para la vida conyugal. Ese abrir los horizontes de Jesús que nos invita a que nosotros también abramos los horizontes. Es tener la capacidad de ese amor que creemos que es conyugal, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, es paciente, es generoso, es servicial, perdona, lo vivamos, lo apliquemos con todos los hermanos, con todos los prójimos, es decir, con todo aquel que lo necesita. Difícil, ¿verdad? Pero ese es el reto de la vida cristiana. Ese amor que siente usted por sus padres, ese amor que siente usted por sus hijos, ese amor que siente usted por su esposo o esposa, llevar a vivirlo con todos, incluso con el que me resulta incómodo, con el que me molesta, el que no me gusta, el que es el enemigo. Gran reto tenemos los cristianos allí. Por eso los seguidores de Jesús estamos obligados a manifestar nuestro amor a Dios a través de la misericordia y la compasión hacia todos los hombres. Ahora bien, ¿de dónde surge esa parábola? Pues es un maestro de la ley que, según San Lucas, quería poner a prueba a Jesús. Un maestro de la ley que sin duda cumplía cabalmente con la ley. Entonces, Jesús le responde con otras preguntas, porque Jesús es un gran pedagogo, es un excelente maestro que quiere que el hombre piense, reflexione. Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Primero, ¿cuál es la ley? ¿Conoces la ley? ¿Qué está escrito? Pero, ¿qué lees en ella? Es decir, ¿qué entiendes en la ley? ¿Cómo la interpretas? Porque el sacerdote y el levita cumplieron con la ley, pero una ley que les hizo olvidarse del ser humano. Y el ser humano no puede estar por debajo de la ley. La ley no puede estar para oprimir al hombre, sino al servicio del hombre en su encuentro con Dios. Primero está el hombre. Entonces, estas dos preguntas que le hizo Jesús a aquel maestro, nos la hace hoy a nosotros. ¿Conocemos la voluntad de Dios, la ley de Dios, lo que está escrito allí? Y segundo, ¿cómo la interpretamos? Miren que Jesús quería que sus oyentes entendieran que la ley debe ser superada por el amor, que el amor de Dios se manifieste en el amor al otro, sin importar quién sea. Y eso es lo que hoy no han podido entender muchos católicos y que el Papa Francisco nos está invitando a entender.
El amor tiene que superar a la ley. ¿Cuántas veces nosotros, queriendo ser buenos católicos, en ese propósito de cumplir la ley, terminamos rechazando, excluyendo, señalando y juzgando? ¿Y cuál ha sido ese deseo y esas manifestaciones y esas acciones del Papa Francisco? Ser un buen samaritano, acoger, atraer, abrazar, sanar, perdonar. Y eso no significa alcahuetería, porque el Papa en ningún momento está diciendo que todo está permitido y que nada es pecado. No. Pero es que Jesucristo odia el pecado amando al pecador. Y solo cuando el pecador se siente abrazado, querido, estimado, empieza allí un proceso de conversión, porque es fruto del encuentro con el amor del hermano como manifestación del amor de Dios. Este texto nos da muchísimo para reflexionar, para pensar. ¿Cómo comprendemos nosotros la ley? ¿Qué nos dice la ley? Cuando empezamos con los mandamientos, con las bienaventuranzas, con las obras de misericordia, ¿es de verdad, mi hermano, más importante que un cumplimiento rígido y a veces estéril de la ley? ¿O es para mí, cristiano católico, la ley un camino para acercarme más al hermano y con él acercarme a Dios? Que el Señor les bendiga. Un feliz día.